Ella ha estimulado su historia. A partir de la palabra que han escrito en el papel les propongo hacer el protocolo desde la historia que hemos contado. ¿Dónde se encuentra en el cuerpo? Si fuera un color, ¿qué color sería? Miro mi línea del tiempo, mi emoción tiene un color y vamos a dónde se programa la emoción, ¿qué ocurre dentro de mí? ¿Cuál es la sensación, el resentir, la necesidad? Después hay que encontrar el momento en que esta necesidad quedó satisfecha, podemos poner un color, para los que son más visuales, un gesto para los más kinestésicos, la música para los auditivos. Llevamos todo esto antes del conflicto programante, me pongo dentro, y cambio y vuelvo hasta hoy. Entonces vuelvo a escuchar la historia. ¿Qué pasa? Esta es la prueba. En terapia siempre necesito el conflicto desencadenante para comprobar al final de la terapia, si he trabajado bien. Cuando trato el conflicto programante estoy tratando también todos los conflictos relacionados con él. Las alergias. Veamos lo que nos dice la medicina de lo que es la alergia. La alergia, del griego, alergia, en el mismo idioma otro, y trabajo, la palabra así compuesta tiene el significado de reacción extraña, es una hipersensibilidad a una partícula o sustancia que, si se inhala, ingiere o se toca y que produce unos síntomas característicos. La sustancia a la que se es alérgico se denomina alérgeno, y los síntomas provocados son definidos como reacciones alérgicas. Cuando un alérgeno penetra en el organismo de un sujeto alérgico, el sistema inmunitario de este responde produciendo una gran cantidad de anticuerpos llamados IgE. La sucesiva exposición al mismo alérgeno producirá la liberación de mediadores químicos, en particular la histamina, que producirán los síntomas típicos de la reacción alérgica. 6. Diccionario Wikipedia. Como hemos visto anteriormente, hay distintos modos de desencadenar una enfermedad o sintomatología, la fase ruidosa. Cuando tenemos el síntoma es debido a un desencadenante, lo cual quiere decir que previamente ha habido un programante o fase silenciosa. 22. El primer modo es el bioshock o psicoshock emocional. Desestabilizante. Situación de la vida cotidiana en la que un acontecimiento brusco, inesperado, que nos toma por sorpresa, nos desestabiliza totalmente, sin solución en el momento y que no podemos hablar con otra persona. En otros términos, estoy tranquilo en mi vida, nada especial, y de repente todo cambia. Toda mi psicología cambia, porque recibo algo que me desestabiliza totalmente. Si yo miro mi estrés, este sube de golpe, sobrepasando un límite superior tolerable, LST. 7. Esquema del Dr. Salomón Seyam. SCUD. Es el modo de desencadenamiento más frecuente en las enfermedades agudas. El 90% de las alergias son algo coyuntural. Quedan un 10% de alergias que son estructurales. Desencadenamiento coyuntural. Debemos entender por coyuntural, cuando no existe una situación sensible a un acontecimiento o sustancia. Somos neutros, por ejemplo al polen, y en un momento determinado vivo un shock emocional, donde el polen está muy presente y a partir de entonces tengo hipersensibilidad a este desencadenamiento estructural. En las alergias estructurales somos sensibles a ciertos alimentos, por citar un ejemplo, y lo somos desde siempre. Hay que buscar en nuestra historia transgeneracional o de proyecto sentido. La versión médica de la alergia es algo muy bien estudiado, explica todas las reacciones al milímetro, por tanto, no hay nada que decir. Es correcto, tienen razón. La única diferencia es que vamos a ir un poco más allá, a buscar la causa de la causa. La medicina dice que hay un alérgeno que entra en el organismo, y la primera fase es silenciosa. Es analizado por el sistema inmunológico, pero no pasa nada, es la fase de identificación.
Cuando vuelve a entrar en contacto con el organismo, el sistema inmunitario lo asalta y pone en marcha toda la reacción alérgica, con signos en los ojos, la piel, el sistema digestivo, en el caso de intolerancias digestivas. Toda una cadena biológica clásica, con el mismo repertorio siempre relacionado con lo que llamamos inmunoglobulinas E. La biología siempre hace lo mismo. En biodescodificación es igual que en medicina, pero vamos a cambiar algunos términos. La primera fase es silenciosa, pero no es la identificación del agresor, sino la identificación de la situación, el momento. Las circunstancias que me hacen sensible. Estrés. Límite superior tolerable. SOC. 23. La segunda fase es ruidosa, con todos los síntomas clínicos. Y no es el arresto del agresor, sino evitar una segunda agresión. Para entender esto de una forma biológica, la sintomatología diversa y muy variada que nos puede producir la manifestación de la alergia, tiene que ver con la defensa de nuestro organismo al producto que nos agredió la primera vez. Es un aviso de urgencia de que nos alejemos de aquello que nos produce tanto daño a nivel emocional y psíquico. Durante la primera situación algo ha sido registrado por mi cerebro, porque mi estrés ha subido muy alto, por encima del límite superior tolerable. Cada uno tiene su propio límite. Según su infancia, su manera de gestionar su estrés, su nivel de práctica de relajación, optimista o pesimista, para unos será alto y para otros, bajo. Cada uno tiene su propio LST, y para la biología esto significa peligro, y cuando hay peligro, voy a registrar todo lo que puedo para no volverme a encontrar con esta situación más tarde. Sintomatología o semiología, cutáneos, eczema de contacto, dermatitis atópica, urticaria y edema, angioneural pulmonares, asma, neumopatía intersticial, neumopatía en eosinófilos oculares, conjuntivitis, queratitis, otorrinolaringológicos, rinitis, sinusitis, epistaxis, anosmia, digestivos, vómitos, diarreas, dolor abdominal hematológicos, anemia, trombopenia, leucopenia, eosinofilia. Las características clínicas generales de las reacciones alérgicas son: anafilaxia, shock anafiláctico es una reacción originada principalmente por antibióticos y otras drogas. Rinitis alérgica. Afecta a la mucosa nasal y es causada por pólenes de árboles, gramíneos, etc. Alergia alimentaria, los principales signos son gastrointestinales y cutáneos. Dermatitis atópica, es una inflamación crónica en la piel asociada con alérgenos alimentarios o aeroalérgenos en niños, mientras que en adultos está asociada a la exposición a aeroalérgenos. Asma, es una enfermedad inflamatoria muy compleja que afecta a los pulmones a nivel su máxima expresión y en estado de alerta ante una situación que estamos viviendo en estrés, sea por lo que está sucediendo o sea por lo que nos estamos imaginando. Por esto es tan importante el sexto sentido, el pensamiento. Este nos hace vivir la situación de una forma determinada. Vivimos emocionalmente de una forma muy particular las experiencias de nuestra vida según nuestros filtros psicológicos y educativos. Todo esto va a ser guardado en la memoria inconsciente. La primera fase es silenciosa, pero se graba todo. Otro día voy a entrar en contacto con algo de la primera fase, por ejemplo, el gusto, un alimento cuyas características fueron grabadas en la fase de estrés y nuestro cerebro, para evitar la situación de peligro biológico. Nuestra sensibilidad aumenta, todos nuestros sentidos van a estar en 24. Recordada por algún alimento. Por ejemplo, voy a poner en marcha todos los síntomas de la alergia. El alérgeno es únicamente un testigo de la situación problemática. Ejemplo, alergia a las gambas. Estoy en una comida de empresa,
el año ha ido muy bien y la dirección nos agasaja con una comida excelente. Todo es alegría, hemos conseguido los objetivos planteados y nos sirven gambas. A los pocos minutos. Me siento mal, mi cara está hinchada, mis labios están a reventar y estoy muy mareado. De urgencias al hospital para que se me administren los antihistamínicos y demás. El cerebro había grabado muchas informaciones, sobre todo a nivel cutáneo. La piel tiene que ver con el contacto, con separaciones, en este caso como era en la cara tiene que ver con la imagen. La historia es, en la empresa donde trabajo soy el director de calidad y mi principal función es que nuestros productos tengan la imagen adecuada y el funcionamiento correcto. El que todo funcione bien es responsabilidad mía. Mi función es lavar la imagen sucia del producto para que solamente salga el producto que de la categoría a la empresa. Su imagen. Si buscamos la situación estresante silenciosa, el acontecimiento, la situación en la que se produce el estrés, se encontraba en un día que estaba con mi equipo comiendo gambas en un restaurante y recibí una llamada desde Italia en la que se me comunicaba la devolución de una partida fabricada valorada en varios millones. Mi mente grabó todo lo que acontecía en este momento, pero especialmente las gambas, en el momento que pienso me van a despedir. El cerebro ha grabado cada vez que voy a comer gambas, me voy a acordar de esta situación de este. Cuando su cerebro ve gambas tiene miedo. El 90% de las alergias son esto. El alérgeno puede ser cualquier cosa. El 10% es más delicado y más complicado. Por ejemplo, alergia al cloro de la piscina. Una mujer embarazada va a nadar cada día a la piscina del barrio. Ella. Desde siempre le ha gustado nadar, ahora más que nunca. Porque cuando nada su hijo se mueve en el vientre, siente su vida, siente su palpitar, ella es feliz. Un día se tira a la piscina. Como siempre y su hijo no se mueve, ella entra en estrés y empieza a pensar si está muerto, qué le puede pasar, etc. Este día no ha sido un buen día. Cuando está en los LST. Gambas. 25. Vestuarios. El niño se mueve otra vez. Todo está bien, todo ya ha pasado. Ella va a casa tranquila. Al día siguiente cuando vuelve a la piscina hace un edema de glotis y la tuvieron que llevar rápidamente de urgencias. La mente había grabado cloro como peligro de muerte. Vamos a tomar otro producto, la leche y barra o derivados. ¿Para qué sirve la leche? Para nutrir al bebé, es el nutriente maternal, entonces hubo un problema en el momento de dar la leche, o en relación a mi madre. Algo que he puesto en evidencia, a veces no es la madre sino la función materna, real o simbólica, que no puedo nutrir o hay un problema de nutrición. La alergia del bebé a la leche, ha nacido en una familia, tiene nutrición real y afectiva, y después de 3 meses, la madre se va a trabajar y lo pone en la guardería. El bebé va a grabar separación y leche. Cada vez que toma leche va a recordar la separación con su madre. A nivel inconsciente. ¿Qué se puede hacer a nivel práctico? Desnuden al bebé, se desnuda también la mamá, lo toca con la piel, porque vamos a hablar a su cerebro arcaico. Lo pegamos a la piel porque cuando se le toca el bebé se siente seguro, le damos mucho amor con todo nuestro corazón, y le contamos la historia como si fuera un adulto. Esto es lo clásico. Otra causa de alergia a los lácteos es la gestación de la madre. Con depresión en tratamiento con psicofármacos, es lo que se llama una madre ausente, una madre muerta. Físicamente está, pero psicológicamente está ausente, no hay función materna. El bebé, cuando nace, no prueba la leche para ver si le gusta, sino que instintivamente lo asalta. No es el que decide cuándo no toma, es que la leche es tóxica, y el bebé sabe que no está buena. En este caso, en resumen,
diría que, ser alérgica a los lácteos, me permite no entrar en contacto con mi madre. Tóxica. Un ejemplo de lo que digo lo tuve en mi consulta. Una SRA. Me viene a la consulta con la pregunta, ¿por qué mi hijo mama bien de mi pecho izquierdo y no de mi pecho derecho? Cada vez que le doy la mama derecha él la rechaza. Quisiera aclarar para mayor comprensión, que los pezones de las mujeres tienen unos receptores que de alguna forma analizan la saliva del bebé y transmiten este análisis al cerebro. Y este va cambiando la composición de la leche para la mejor nutrición del bebé. Le pregunté, ¿cuál es la problemática que tiene con su marido? Ella muy sorprendida me contestó que no se sentía apoyada por él, que no lo sentía a su lado en este momento tan importante de sus vidas y que vivía la cría del hijo sola. De alguna manera la mamá es tóxica, aunque en este caso sea medio tóxica. En este caso, puedes poner delante de ti un vaso de leche y lo ves con el símbolo de la madre tóxica. Cada vez que ves un lácteo, piensa que es símbolo de la madre tóxica. Debemos saber que está la leche tóxica real y la leche tóxica simbólica. La comida afectiva tóxica. La anorexia es igual a mi mamá me satura de afectividad, su alimento afectivo me es tóxico. También mi mamá es tóxica. Habría que estudiar el proyecto. 26. Sentido. Para ello es necesario que la mamá tome conciencia de su problemática cuando estaba embarazada de su hija. Sea el ejemplo un SR es alérgico a la leche ya de mayor. Descubrimos que todo empezó cuando se murió su madre. En este caso no es alérgico a la leche como producto alimentario en sí, sino al simbólico de mamá igual a alimento materno, leche. Recuerdo perfectamente que cuando sacó su emoción oculta, la que llamamos resentir, fue el, ¿por qué te has muerto leches? Todos somos potencialmente alérgicos, pero a unos se les declara y a otros no. Igual que todos somos propensos a tener un cáncer, pero no todo el mundo vive situaciones que lleven a su desarrollo. La alergia al gluten es una intolerancia alimenticia. El gluten es una proteína que se produce en la fabricación de la harina y se encuentra en esta y en un montón de alimentos. En las intolerancias al gluten hay desde pequeñas molestias digestivas hasta molestias muy importantes, diarreas. La medicina dice que hay que quitar el alérgeno. La gente pasa a otro estrés que es el de control de donde no hay harina. Este año los Reyes en Navidad traen caramelos sin gluten, rezaba una propaganda en mi pueblo. Para comprender la intolerancia al gluten, no es al gluten, sino al pan. ¿Qué simbolismo tiene el pan? El pan es igual a la familia. Es un alimento sagrado, algunos hacen la cruz en él. Pan para bendecir el alimento. En el mundo entero, el pan iguala familia. Es un arquetipo universal. El pan tiene que ver con el ambiente familiar. El pan es igual al encuentro de todos los miembros de la familia. La intolerancia al gluten significa que ha pasado algo a nivel de la cohesión familiar. Pero mi experiencia me ha enseñado que es un conflicto de ambiente familiar en el cual el padre es el causante principal de que el ambiente sea nocivo y peligroso. Tengo un ejemplo muy clarificador. Viene a mi consulta una SRA con alergia al gluten desde hace 15 días. Le pregunto cuál es la situación familiar, que ha cambiado en su ambiente. Ella me contesta que hace unas semanas que se ha enamorado de otro hombre. Ella sigue viviendo con su marido. Pero el ambiente ya no es el mismo. En este caso el padre es cabeza de familia. Para el inconsciente no hay diferencias. Vamos a buscar episodios donde el ambiente familiar es peligroso. Por ejemplo, en una familia hay varios miembros que son alérgicos al gluten. El ambiente familiar es muy inestable. Porque el padre es alcohólico, nunca se sabe cómo va a estar y en qué momento puede explotar. A veces hay que buscar sinónimos de pan, como por ejemplo el pan tostado. Pero siempre hay que buscar ambientes donde el padre no está, o sí que está pero está ausente,
etc. No puedo digerir el pan, porque no puedo digerir la ausencia de mi padre. 27. Sea el ejemplo de una paciente que era alérgica al gluten a la edad de 40 años, que fue cuando se murió su padre. Su inconsciente no digiere la ausencia de este. Una emoción no se puede programar, eso pasa solo porque presionamos el botón. El error del terapeuta podría ser pensar que por el hecho de descargar una emoción, el paciente ya está curado. Puede haber descargado un 20% o un 80%. El resultado es ver qué pasa, si hay reacción o no. Si no hay resultado, hay que seguir buscando. Cuando hay una alergia, la persona estaba normal en su vida y, en un instante muy preciso, muy concreto, la vida ha cambiado. El estrés ha subido por encima del límite superior tolerable y, con algo que se ha fijado en la nube, tenemos lo que llamamos un raíl o ancla visual, auditivo, gustativo, olfativo, de contacto y de pensamiento. Y para cada alergia hay uno dominante en general. Por ejemplo, estábamos el otro día haciendo una grabación para un documental. En él hablaba de la alergia sin saber que el cámara era alérgico a las nueces. Durante la grabación tomó conciencia del por qué era alérgico y recordó de una manera súbita que todo empezó a raíz de una vacuna que le produjo una gran reacción y sintió que se moría. En aquel momento estaba comiendo nueces. Cuando terminamos la grabación le invité a comer nueces y se comió 2. Me dijo: siento que estoy curado, algo ha cambiado dentro de mí y no sabría decir qué. Alergia a los mariscos. Veamos un ejemplo. Estoy en Cuba y visito a un alto oficial, cuya su función es atender a las comisiones extranjeras. Es normal en este país agasajar a sus invitados con marisco. Podemos comprender la situación en la que se encuentra este oficial cada vez que está en una recepción. Él no puede comer marisco con lo que le gustan. Encontramos a su programante en la edad de 4 años. Recordó que en una fiesta familiar en la que había mariscos, sus padres discutieron y ello provocó su separación. Para su mente, cada vez que ve marisco ve el peligro de separación real. No deja de ser curioso que su trabajo principal es la de unir diferentes representaciones de diferentes países para una mayor comprensión. Nosotros le llamamos a esto una función reparadora. Se verá más adelante en el transgeneracional. Alergia al látex. El látex es la piel, el contacto, problemas de separación. Ejemplo: alergia al látex del preservativo, es a nivel del sexo. Hay que buscar con algo que tenga que ver con la sexualidad real, es decir, cómo han sido las primeras relaciones o algo simbólico, por ejemplo, un incesto simbólico. Si tenemos un problema concreto, como herpes, cándidas, etc., nos sirve para poder decir que no podemos tener relaciones. Cada región a nivel del cuerpo en el que hay alergia corresponde a un nivel conflictivo concreto. Las patologías del pie tienen que ver con la madre o la función materna. 28. Porque cuando están descalzos están en contacto con la tierra, que es simbólicamente la madre nutriente para todos. Las manos tienen que ver con el padre. Los eczemas en los pies tienen que ver con la separación de la madre o la función materna, y en las manos con el padre. Cuando tenemos una alergia en una zona concreta, el conflicto solo afecta a esta zona, es algo muy localizado. Cuando la reacción es generalizada y afecta a todo el cuerpo, el conflicto ha tocado todo mi ser. Los medicamentos. El esquema es siempre el mismo. Por ejemplo, estoy en Cuba y visito a un médico que es alérgico a un tipo de medicamento y la reacción alérgica es una especie de eczema. La piel sabemos que es contacto y separación. Él tomó conciencia de que cuando era pequeño su madre se quedó sola y cuando tenía que ir a trabajar le dejaba con su abuela. En estos momentos de su vida estaba tomando el medicamento al cual era alérgico. Alergia al polen, a las plantas.
Es el mismo esquema, estoy tranquilo hasta que el estrés supera el LST y polen de cualquier árbol. Es la piel, el polen cae sobre la piel o las mucosas de la nariz y los ojos. Por esto se manifiesta en la nariz y los ojos. ¿Qué simboliza el polen? Los amores, la reproducción, el amor. Y cada vez van a encontrar historias de separación amorosas 8. Antes las alergias al polen eran lo más frecuente. Hoy ha dejado de serlo. El motivo es muy sencillo, el primer amor de una pareja de jóvenes tenía lugar de una manera muy frecuente en un pajar o en el campo. Esto, ahora, está guardado en nuestro inconsciente. Por ejemplo, la hija mayor de una amiga mía es alérgica al polen, pero solo al polen del pueblo donde ellos nacieron. ¿Qué pasa en el pueblo? Nos damos cuenta de que la niña empezó a ser alérgica a partir de los 4 años, hasta entonces. Nada de nada. ¿Qué pasa en el ambiente familiar? La respuesta fue muy simple. Cuando ella tenía 4 años nació su hermano pequeño y automáticamente fue el centro de atención de la familia del pueblo. Cuando iban a la ciudad dejaba de ser alérgica, cuando volvían al pueblo se manifestaba la alergia. En este caso es un conflicto de amores familiares. Era el inconsciente de la niña el que vivía el conflicto de sus padres en relación a la familia y esta con sus hijos. Aquí podríamos responder a la famosa pregunta: ¿qué pasa con los niños? Es la problemática con los padres se han separado. Se han peleado o ya no hay amor. Los adolescentes ya hacen su propio camino del amor. La alergia siempre se desarrolla más en primavera porque hay más separaciones, ya que en invierno hace frío y las parejas no se separan. La enfermedad es igual a un conflicto no resuelto. Si no hay alergia no hay conflicto. El razonamiento para toda alergia es igual, sea cual sea el alérgeno. 29. Cuando un bebé o un niño tienen una patología, no es el sino el ambiente familiar o es transgeneracional. Hasta los 7 a 10 años solamente visitamos a los padres y a partir de esta edad hacemos la visita conjunta, si se puede y si no solamente con los padres. Esto siempre cuando el motivo de la consulta es la alergia de los hijos. Alergia a los pelos de animales, con el mismo esquema, hay que buscar un momento preciso donde estuve desestabilizado. Con cualquier animal. Ejemplo, una niña pequeña que tiene un gato al que adora. A los 8 años vuelve de la escuela y lo encuentra muerto en el suelo, atropellado. Cada vez que ve un gato, recuerda este episodio difícil para ella. Otro ejemplo de alergia a los gatos es, una chica cuando está con un gato o frente a uno, se le hinchan los ojos. La historia empieza en la separación de sus padres. Ella no ve a su padre y un día tiene una fuerte discusión con el que duró mucho rato. Mientras discutían ella estaba acariciando un llavero que había una foto de un gato. Cuando hay alergia a un animal debemos buscar el animal concreto o el simbolismo del animal. Por ejemplo, a nivel simbólico, ¿qué diferencia hay entre un gato y un perro? El gato representa la independencia, el perro la fidelidad. Siempre está al lado. Por tanto, la problemática de independencia, no puedo salir de mi casa, el perro es la fidelidad real o simbólica. También puede representar el miedo al animal, por ejemplo, de pequeño casi me muerde un perro y cada vez que veo uno, revivo la situación. Pero más a menudo tiene que ver con la fidelidad o el afecto. Alergia a los elementos, el agua, el sol y los metales. Alergia al agua, ¿qué significa el agua? Líquido amniótico, que hay en exceso o en defecto. Ejemplo, una mujer alérgica al agua de la piscina, ni la del mar, ni de la ducha. No hace muchos años de esto. Actualmente tiene 60 años y solamente hace un par de años que es alérgica al agua de la piscina. Ella me dice que le encanta nadar desde siempre. No entiende el por qué ahora no puede y si lo intenta
Tiene un gran picor en todo su cuerpo. Descubrimos que el médico la obliga a ir a la piscina para mejorar sus problemas de huesos y circulatorios. El conflicto es, si mejoro dejaré de percibir el apoyo del Estado y tendré que volver a trabajar. Piel es separación y es la solución biológica de quiero estar separada del trabajo. Otro ejemplo sería, estoy en Cuba, nos estamos bañando en un atardecer maravilloso en aquellas aguas cálidas con varios colegas. Todo es perfecto, todo son risas. Nos tomamos unas cervezas y quedamos emplazados en vernos a la cena. Cuando me estoy duchando observo que mi cuerpo se pone rojo por momentos y se me hincha la piel de la cara. Busco rápidamente a mi amigo para descodificarme. Tomo conciencia de que cuando estábamos tomando las cervezas hablamos de cierto SR que nos había hecho una mala pasada y de que tenía que venir a Cuba. Mi inconsciente dio una solución de separación porque 30. No quería que viniera aquí y estropeara la magnífica relación establecida en este país. Fue tomar conciencia y la reacción desapareció en minutos. No hemos de confundir la alergia al agua con la fobia. El agua es el detergente y purificante universal de todas las especies vivas. Si necesito limpiarme mucho es que haya algo sucio detrás, o bien personal o transgeneracional, algo feo como por ejemplo, he recibido tocamientos. Hay dos maneras de descarga emocional, el llanto, cuando hay un duelo por hacer, real o simbólico, o la risa, cuando explotas. El arquetipo del agua es igual a la madre. También hay que ver las historias con la madre o con la función materna. El sol, el calor tiene que ver con el padre. Todo lo que está en él cielo, tiene que ver con el arquetipo paterno. Ejemplo, un SR es alérgico al sol. Lo es desde que su madre se separó de su padre. Su inconsciente necesita estar con papá. Aunque actualmente lo ve y está cuando quiere con él. Hay que tomar conciencia y llevar este sentimiento al momento de la separación. Otro ejemplo sería, una mujer está embarazada y siente a faltar mucho a su padre y para terminar de arreglarlo su marido. Es un inmaduro y no hace el rol de futuro papá. Está tomando el sol en la playa y por primera vez tiene una reacción alérgica, que el doctor dictamina como alergia. Todas las alergias al sol tienen que ver con el padre o la función paterna, tanto presente como ausente o idealizado. Un niño tiene una intolerancia al sol. Los padres se han separado hace unos meses. Para curarse se le pide que contacte con el padre y que éste le diga que sigue teniéndole cerca. Alergia a los metales. La joya que no es ni de oro ni de plata lo llamamos chatarra. En una paciente alérgica a los metales. Buscamos a nivel transgeneracional y encontramos una abuela que había sido asesinada con arma blanca. Cuando nos ponemos joyas en la adolescencia, podemos buscar situaciones en la adolescencia. También las joyas pueden heredarse. Nosotros nunca tenemos la razón, solo un montón de pistas. Solo lo puede saber cada uno. El inconsciente sí lo sabe y te autoriza a soltarlo un poco. Está ahí para protegernos. Alergias domésticas, polvo, ácaros, champiñones. Ejemplos. Un paciente tiene alergia al polvo de un lugar concreto. Por tanto es algo que pasó en este lugar concreto. Pero el polvo solo es un raíl/ancla de 31. Contacto con la piel y las mucosas. A los 6 años estamos en casa con mi hermana y estamos descubriendo las diferencias de nuestro cuerpo. Todo es inocencia, la madre no lo ve así. Cuando sorprende a los dos hermanos viéndose desnudos. Estos estaban escondidos debajo de la cama y allí había más polvo. Una historia de alergia al pescado. Estamos en un seminario de curación emocional en Lleida y un joven me dice que es alérgico al pescado desde siempre. Nos fuimos al vientre materno, proyecto sentido, y toma conciencia de que su madre tiene una gran pelea y disgusto con su marido y en aquel
momento estaba comiendo pescado. Decir que a la hora. Fuimos a comer y él pidió pescado. Solamente tuvo una pequeña sudoración y ligeras palpitaciones. Desde entonces. Come pescado cuando quiere. Alergia a los perfumes. Un amigo me cuenta que un día estaba con una amiga que hacía poco que la había conocido y al poco rato de estar con ella tuvo problemas respiratorios. Descubrió que ella llevaba un perfume que también lo utilizaba un antiguo amor con el cual lo pasó muy mal. Un ejemplo muy peculiar y que nos hará entender perfectamente lo que es la alergia es. Una chica está estudiando psicología y en una asignatura en particular siempre saca 10. Es el último examen, está lloviendo torrencialmente y los autobuses no van. Llama a su padre para que la lleve a la universidad, está mojada, su libro está mojado. Está muy nerviosa porque es tarde y teme suspender. Además, es tan buena en esta asignatura que sus profesores le dicen que sería muy buena médico, su padre le dice que de médico. Nada de nada. El raíl barra ancla es, su padre, la tinta, la asignatura. La tinta mojada se ancló con el padre. Su reacción alérgica es el moqueo de la nariz. El sentido biológico es oler a su padre. Cuando hice la descodificación estaba moqueando y al tomar conciencia en un instante dejo de hacerlo y respiro perfectamente. Como vemos, la puesta en escena es casi siempre la misma. No debemos generalizar, hay que buscar la historia que hay detrás de la historia y comprender que somos únicos y que cada persona somatiza una situación de una forma totalmente diferente a otra persona. La pregunta general es si ser conscientes del conflicto es suficiente para desprogramar la enfermedad. No debemos confundir la toma de conocimiento y la toma de conciencia, no. Es lo mismo. La toma de conocimiento es, ok, lo he entendido. Pero no cambia nada. La toma de conciencia es la integración de la información sin que se den cuenta. Y no es porque tienes conocimiento que vas a curarte. Cuanto vamos más hacia el detalle, menos vamos a la toma de conciencia. La mejor manera de no decir nada es hablar mucho. La mejor manera de no tomar conciencia es tomar muchos conocimientos y querer todos los detalles. Cuando más vamos a los detalles y a entenderlo todo, más nos alejamos de la conciencia y nos quedamos en él. 32. Plano mental. Lo que buscamos es la reacción emocional, y esto se hace solo. La reacción es biológica, no mental. Es importante hacer la consulta con la persona frente a nosotros, no por teléfono o internet, porque podremos interpretar el lenguaje no verbal, que es el 70% de la comunicación, mientras que el verbal es solo el 30%. Veremos las emociones, la respiración, los temblores, los ojos que brillan. Nosotros tratamos con el inconsciente, no con lo mental. Un capítulo específico de las alergias es un cambio en el marco de vida. 9. Es decir, estoy viviendo en un ambiente, y por circunstancias familiares, personales, de trabajo, estoy obligado a mudarme y voy a otra región donde no me siento bien. Entonces voy a fabricar raíles barra anclas del lugar de origen o de destino y puedo ser alérgico a un árbol específico de la región, porque en el fondo de mí, quiero volver al lugar de origen. Asma alérgica puede ser bastante compleja, o sea, que haya que buscar en el transgeneracional, pero hay muchas veces que la solución es muy simple. Sea el ejemplo de un joven que tenía asma alérgica desde hacía 2 años. Le pregunté qué pasó hace 3 y con sorpresa me dijo, hace 3 años que mi hermano se murió. Al tomar conciencia de ello, se le cayeron 2 lágrimas y en cuestión de minutos se encontró mucho mejor y dejó de ser asmático. Lo mismo me ocurrió en Lima durante un seminario. Una DRA me dice que es asmática alérgica y que lo era desde muy pequeña. La emplacé que hablará con su madre y que le explicará cómo vivía en relación a ciertas amenazas en el territorio y con quién
Al final del seminario me cuenta que, desde aquel día ya no toma nada para la alergia y que se encuentra como nunca en su vida. Algo ha cambiado dentro de mí, no sé muy bien qué, ahora soy otra persona. Gracias. Si se no resuelve de esta manera hay que buscar de una manera más profunda, más estructural. Para terminar, las alergias transgeneracionales, es decir, el drama tiene lugar dentro del clan hace varias generaciones, y yo hoy manejo biológicamente el conflicto manifestando la enfermedad. En mi experiencia personal, solo un 10% de las alergias son complicadas, la mayoría, un 90%, son simples. La curación pasa siempre por la comprensión de la situación y que haya un cambio lo más profundo posible y a ser posible a un nivel espiritual. Aceptar que tal o cual persona que tenga un conflicto, como por ejemplo mi madre, hay que entrar en él. Perdón sin sacrificio. No el perdón general de todas las traiciones. Podemos perdonar a alguien y reexistir en la vida. Si no perdonamos a nuestros antepasados, nos quedamos bloqueados como niños, como bebés, como adolescentes. Nuestro tratamiento va hacia la toma de conciencia y soltar la emoción. Mientras el síntoma permanece, el síntoma está latente. 33. Protocolo para curarnos de la alergia. Ante todo, tomar conciencia de cuándo fue la primera vez. Vivirlo en el tiempo y en el espacio. Tomar conciencia de cuál es la reacción alérgica y qué zona u órgano afecta. ¿Cuál es el alérgeno? Es al polvo, a los ácaros, al polen, etc. Buscar la vez precedente, fase silenciosas, en la que estábamos frente al alérgeno. Encontrar el raíl barra ancla, o sea, la emoción asociada al evento. Buscar el o los recursos para hacer el cambio emocional. Conflicto de diagnóstico. Para hablar del conflicto de diagnóstico, algo que nos sirve de ejemplo es la noticia que viene de México sobre la gripe A, de cómo los intereses económicos de unos cuantos puede afectar a muchos. Vemos que se puede crear una enfermedad, un diagnóstico, y cedemos el poder a quien nos da el diagnóstico. Es una creencia masiva que proviene de un profesional hacia el cual estamos descentrados, alguien a quien damos mucha autoridad, no ponemos en duda lo que nos dice, policía, profesor, médico, abogado, amigo, astrólogo. El diagnóstico es un bioshock potencial. No estamos protegidos. Es un tipo de fatalidad. La persona está encapsulada en su diagnóstico, grandes diagnósticos cuando el futuro se ve afectado por una minusvalía o la muerte. Lo que nos afecta es la idea del diagnóstico. Nos volvemos esclavos de la persona que nos ha diagnosticado, le damos el poder. Este poder que damos a los demás, hace que se beneficien otros. En el caso del bioshock, es algo que tú no eres consciente. Pero en el caso de esta persona, es como si fuese una marioneta, es víctima de la situación. La persona en este caso, en otro tema de su vida, no recordará de lo que habló con el doctor en la visita de aquel día. Simplemente recordará el diagnóstico que le dijo, por lo que entran en juego las dos lógicas, la mental y la visceral. La biodescodificación, lo que hace, es que la persona tenga el poder sobre sí misma, y no permite que otra tenga ese poder sobre ella. El diagnóstico induce a que se acople en ti una creencia. Hay personas que no quieren ir al médico por miedo a ese diagnóstico. Ejemplo, una paciente con varios cánceres se mejora notablemente de varios de ellos y algunos se pueden decir que están ya curados. La DRA, cuando ve los análisis y las pruebas, le dice, pero no pienses que te vas a curar aunque ahora estés mucho mejor. Otro hombre va al médico, y este le dice, tengo la sospecha de que es un tumor precanceroso. El hombre se dice, uff, me voy a morir, el impacto puede ser muy fuerte. Este señor llegó a casa y se suicidó. 34.
Una persona que va a ver a varios médicos y le dan 3 diagnósticos diferentes, esta persona no sabe a quién creer y, aunque alguno le haya aliviado, no creerá a ninguno de los 3. Un hombre se hace un análisis y le envían el resultado a casa, diciéndole que es seropositivo. Cuando va a ver al doctor por el resultado, este le dice que se han equivocado y que el resultado seguro que no es el suyo. Pero le dice que, ya que está ahí, lo vuelva a repetir. Entonces le sei seropositivo. Esto sirvió de recurso para descodificar, ya que si su biología había sido capaz de crear la enfermedad, también podía sanarla. Y los siguientes análisis fueron correctos. Este es un caso real que vivimos en nuestra consulta. La prioridad del terapeuta es levantar este conflicto de diagnóstico. Debemos preguntar, ¿cómo se ha enterado? ¿Quién se lo ha dicho? Debemos hacer hablar al paciente, preguntarle. ¿Qué significa para él ese diagnóstico? ¿Cómo lo has experimentado? Antes de tratar el conflicto de la enfermedad que viene a descodificar, se debe tratar el conflicto de diagnóstico. El conflicto de diagnóstico no necesariamente lo da un médico, sino que a veces puede darlo otra persona, un vidente, por ejemplo. A quien no le han dicho nunca. Conozco a alguien que te lo adivina todo, pero siempre viene por 2 vías, 2 confirmaciones, 2 frases que alguien ha dejado ir y se han quedado en la mente de la persona. 35. Protocolo de conflicto de diagnóstico. Utilizaremos la línea del tiempo para trabajar el conflicto de diagnóstico, utilizaremos el instante del anclaje, para ver cómo se sentía antes de recibir el diagnóstico y en qué momento preciso cede el poder. No es como buscar el resentir, pero sí conseguir encontrar la creencia que está recibiendo con el diagnóstico. La manera de recobrar el poder lo tenéis aquí, por sofrología o hipnosis, o cualquier técnica que pueda reportar un recurso valioso para esta persona. Lo mantendremos asociado para que sea consciente del momento exacto en que cedió el poder. Luego lo disociamos, para que encuentre un recurso valioso para él. Cuando lo haya recobrado, seguiremos por la línea del tiempo, hacia el presente y por el puente, al futuro. Pienso que en el protocolo hay que añadir esta secuencia. Estoy frente al médico, me dice mononucleosis infecciosa. ¿Qué es lo que yo oigo? Voy a estar enfermo durante mucho tiempo. Si dice enfermedad de Parkinson voy a ir de mal en peor. Si dice depresión voy a estar toda la vida depresivo. Si dice epilepsia, hay personas que piensan que ya no tendrán derecho a tener relaciones sexuales. Cuando estoy frente al médico, ¿qué es lo que yo oigo, lo que siento dentro de mí, cuando él pronuncia su diagnóstico? En el protocolo debéis completar con esta toma de conciencia. Por ejemplo, el médico dice tienes cáncer, ¿qué es lo que oye la persona? Vas a morir, hagas lo que hagas no te curarás. Al igual se acuerda de su amigo que murió de un cáncer de pulmón. Esto es una creencia porque si observamos, en la superficie del planeta, con todas las enfermedades que existen, para cada enfermedad encontraremos al menos una persona que se haya curado de ella. Hay gente que se ha curado de una mucoviscidosis. He conocido a una mujer seropositiva, que se ha vuelto sero negativa. He conocido a una mujer con esclerosis múltiple, que estaba encamada, no podía moverse, y hoy en día es profesora de tango, completamente curada. En la terapia de biodescodificación hemos observado que no podemos trabajar el primer shock mientras no se ha trabajado el shock del diagnóstico, porque la persona está envuelta en una creencia: voy a estar enferma toda la vida, voy a ser minusválida, voy a morir. Como terapeuta lo que puedas decir no tiene valor, ni siquiera nos oye, porque está en estado de shock. El tiempo no existe. Por ejemplo, porque voy a estar en una silla de ruedas y yo no quiero, por lo tanto, el tiempo no existe y doy una solución
biológica que es el bloqueo de mis músculos. Este segundo shock cubre el problema inicial del trabajo prohibido. Por lo tanto, en terapia, en la cronología, debemos trabajar con prioridad este shock. La cuestión no es saber si es verdadero o falso, sino, qué ha sentido cuando el médico emitió el diagnóstico. La persona llora, se encoleriza, está aterrorizada. 36. Entonces la hacen trabajar en la línea del tiempo de cara al médico, porque aquí estamos en una infantilización. Este médico o terapeuta, o el medium, es más que yo, es una autoridad y yo estoy entonces como un niño. Esto no está ni bien ni mal, es un tipo de infantilización, yo no sé nada y estoy frente a esta persona que sabe. Por lo tanto hacemos trabajar todo esto, encontrar este momento justo en que yo di mi poder a otro. Este protocolo es muy interesante porque permite pasar del niño al adulto. Es algo que ya conocéis y que habéis hecho. Porque a menudo la relación con la autoridad es una relación de padres a hijos. El protocolo propone crear una relación adulta. Propone oír palabras del médico, pero yo también puedo tener mi opinión. Si el médico no sabe lo que tengo, yo estoy tranquilo, no estoy en shock, entonces no es un conflicto de diagnóstico. Por lo tanto, el terapeuta tendrá un acceso más fácil al conflicto que causa el síntoma. Otras personas lo pueden vivir al revés. Como el médico no sabe lo que tengo, debe de ser muy grave. En relación al conflicto de diagnóstico, acordaros de lo siguiente: es imposible, o difícil, trabajar el conflicto de la enfermedad cuando hay un conflicto de diagnóstico. Conflicto de Procusto. Es un conflicto en el que podemos caer muchos terapeutas. Procusto, a veces llamado Silis, es un personaje de la mitología griega. Era un bandolero que trabajaba como mesonero. Estaba convencido que todos los hombres debían medir lo mismo, 1,7 centímetros. Él mismo, medía 170 centímetros y se daba cuenta de que no todos medían lo mismo, pero estaba convencido de tener razón. Los que sobrepasaban esa altura es que se habían equivocado, se habían olvidado de dejar de crecer. Y los que no llegaban también se habían equivocado. Sencillamente se habían olvidado de crecer. En realidad, los hechos no contradecían su creencia de base. Por consiguiente, en las habitaciones de su albergue, las camas medían 170 centímetros. Durante la cena, mezclaba un somnífero en la bebida de los viajeros de manera que, cuando caían profundamente dormidos, cortaba los pies de los que sobresalían de la cama, y mediante cuerdas y poleas, estiraba las piernas de los que eran demasiado bajos, de modo que, al día siguiente, todos medían 170 centímetros. Todos nosotros, sea cual sea nuestra disciplina, corremos el riesgo de caer el complejo de Procusto de una manera inconsciente. Esta metáfora sirve de ilustración para entender la perversión del ideal en conformismo. Es un símbolo de la teoría ética e intelectual que ejercen las personas que no toleran las acciones y las opiniones de los demás, excepto cuando coinciden con sus propios criterios. Una persona, terapeuta, que es rígida e inflexible, que prefiere poner en duda a los demás terapeutas, en vez de cuestionarse a sí mismo. Esta persona tiene esta creencia, y reorganiza el mundo exterior en función de su creencia. 37. El conflicto de Procusto, es como estar tan seguro de lo que tú crees y haces, que tienes el deber de inculcar al otro tu creencia y no aceptar nada de fuera, e intentar imponerlo que tú crees a los demás. No olvidemos que nosotros tenemos las herramientas para biodescodificar, pero puede haber algo, otro tipo de tejido, que puede enmascarar todo lo que hagamos hacia esas personas, por el simple hecho de querer inculcar nuestras creencias, podemos hacer que se cree otro conflicto. No debemos creernos que lo que nosotros hacemos es lo
Mejor, y lo único que funciona, no debemos montarnos en esa yegua, la flexibilidad ante otras terapias, otras formas de sanar, la debemos respetar. Estas herramientas o protocolos, nos pueden servir para ser más cautos, ser más elásticos en nuestro trabajo y respetar otro tipo de terapias. Debemos ser conscientes que hay todavía mucho campo por investigar, y que hay cosas que todavía no se han descubierto. Es fundamental, como terapeutas, aceptar y tener una actitud protectora, permisiva y ante todo, no debemos juzgar. Hemos de tener precaución de no ir de sabios y no anticiparnos a diagnosticar ningún comportamiento de la persona. Para validar nuestras creencias, médicas o de otro tipo. Intentamos que los pacientes entren en nuestro propio cuadro de referencia. Esta actitud es consecuencia de no escuchar al paciente correctamente. Esta escucha activa de observar el lenguaje no verbal y escuchar los predicados que éste utiliza. De no hacerlo, nos lleva a diagnósticos incorrectos. Y a hacer falsas asociaciones en la lectura de los síntomas. Por ejemplo, no debemos dar por sentado ninguna solución al conflicto, puede existir otro tipo de conflicto al estar implicados otros tipos de tejidos que aún desconocemos. Debemos estar atentos. El terapeuta debe tener en cuenta, para él mismo, este conflicto, y no debemos dirigir al paciente con nuestra creencia. En 1995 una revista especializada en medicina realizó un estudio sobre la relación entre la lactancia materna y los eczemas. Los resultados demostraban que los niños a los que destetaron antes del año sufrían un eczema con más frecuencia que aquellos que mamaron más tiempo del seno materno. Los autores de este estudio sacaron la conclusión de que en la leche materna debía de haber un anticuerpo que protegía a los niños contra las manifestaciones eczematosas. Es en esta conclusión donde se refleja, en la opinión de la biodescodificación, un complejo de Procusto, porque dichos resultados se pueden interpretar de otra manera. 38. Dentro del marco del complejo de Procusto, la biodescodificación diría, sin ninguna duda, que los niños a los que han destetado antes sufren un conflicto de separación que afecta a la epidermis, y provoca el eczema. Desde el punto de vista de la biodescodificación, lo que se busca no está tanto en la leche materna como en el sentimiento del niño y de la madre. Hasta 1995, todos decíamos que el sol provocaba cáncer de piel. Sin embargo, un estudio demostró que el melanoma puede aparecer en lugares que no están expuestos al sol y que, en la mayoría de casos, está situado en zonas del cuerpo que quedan ocultas a los rayos del sol, y no en la cara o en la mano, por ejemplo. En Japón, el 40% de cánceres de piel aparecen en la planta del pie. En Escocia, la incidencia de los melanomas en los pies es 5 veces superior a los melanomas en las manos. Además, la incidencia de los melanomas es 10 veces mayor en el norte de Escocia que en las islas mediterráneas. La proximidad del Ecuador no implica un aumento en la incidencia de este tumor. Por lo tanto, podemos hablar de Procusto cuando afirmamos que el sol provoca cáncer de piel. Es una relación de causa-efecto que, en realidad, es arbitraria. En 1929 se afirmaba, muy seriamente, que todos los tumores, cancerígenos o no, benignos o malignos, aparecen en el ser humano como consecuencia de la sífilis. Cuanta más antigua es la sífilis, más cancerígena es. La célula cancerígena es una producción sifilítica. La lucha contra el cáncer se reduce a la lucha contra la sífilis. No. Etc. El ciclo de las emociones. En el ciclo de la emoción hay primero, lo que observamos. A partir de esta observación le ponemos un sentido, unos pensamientos. Los pensamientos son el título que yo pongo debajo de la experiencia y es muy inconsciente.
Porque es inconsciente. Porque es evidente que la gente es mala, que nadie me quiere, que hay que sufrir. A partir de esta creencia viene el resentir. Esta energía tiene que volver siempre al exterior. Si no, se queda en el cuerpo y se hila al exterior a través de la enfermedad. Cuando alguien tiene Parkinson, nosotros vemos sus movimientos, es una vuelta al exterior. Un cáncer de estómago, gracias a las pruebas clínicas podemos verlo en el exterior. La ceguera es otra manera de expresar un conflicto al exterior. Todas las enfermedades son una vuelta al exterior del resentir. Pero podemos cambiar esta expresión, a veces es mejor hacer una bonita pintura, o tocar el piano. Una vez ha vuelto al exterior podemos observarlo y de nuevo surgen pensamientos acerca de ello. Podemos tener un cáncer y pensar que nos vamos a morir. También es una creencia. Tan solo un 40% de la gente que tiene cáncer muere realmente de ello. El 60% muere de cosas muy distintas al cáncer, que son independientes, pero esto la gente no lo sabe. El problema principal la mayor parte del tiempo es que el resentir se ha bloqueado en el inconsciente, no se ha expresado, hablado, transformado, sino a través del síntoma. 39. Protocolo las 4 etapas. 1234. Volver a 2. 1. El paciente P habla sobre un momento del conflicto 2. ¿Cuál es el sentido que le doy a esto? ¿Qué pienso de ello? 3. Todo lo que yo resiento 4. ¿Qué hago? El terapeuta te acompaña a P. Una vez ha llegado a 4 le acompaña otra vez a 2 y le pregunta: ¿ahora qué pensamiento y sentido le puedes poner a 2? Él te puede sugerir nuevos pensamientos, hasta que lleguemos a cierta satisfacción. La tríada biológica 10. Hay 3 niveles desde los cuales podemos comenzar nuestro diagnóstico. La tríada psiquismo-cerebro-cuerpo debe considerarse siempre: todo acontecimiento reacciona en mi cuerpo, mi plano emocional y mi cerebro. Los 3 reaccionan al unísono ante el shock biológico. El modo de resentir un shock que genere un conflicto determinará el área del cerebro afectada y luego el órgano que se lesionará. El contenido del conflicto, nivel psíquico, determina en el momento del shock tanto el foco cerebral o relés, nivel cerebral, como la localización de la enfermedad en el órgano, nivel orgánico.